Muy buenas noches con todos y todas. A nombre de la Asociación Nacional de Museólogos del Perú, ANAMUT, les damos nuevamente una calurosa bienvenida a nuestro segundo foro titulado Museo Electoral y de la Democracia, Museología e Historia, en alianza con el Jurado Nacional de Elecciones, a cargo del director del Museo Electoral y de la Democracia, Miguel Arturo Seminario, quien es sociólogo, historiador, museólogo y docente universitario, secretario general del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, presidente de la Red Internacional de Museos de la Democracia, autor de 8 libros de historia regional, 4 de historia de la democracia, columnista permanente de los diarios El Sol del Cusco, La Opinión de Ica, La Prensa Regional de Moquegua, El Regional de Piura, El Tiempo de Piura, Panorama Cajamarquino, Panorama Trujillano y la revista Vivir Bien. En el año 2014 fue condecorado por el Congreso de la República por sus méritos en el campo de la historia y la museología. Finalmente, en febrero del 2020, fue reconocido por la difusión de la historia de la democracia en el Perú y de la historia regional por la ilustre Academia Nacional de la Historia. Sin más preámbulos, démosles la bienvenida y el cordial agradecimiento al ponente del día de hoy, Miguel Arturo Seminario Ojeda. Adelante, Miguel Arturo. Muy buenas noches con todos y con todas. Están conectados y conectadas en esta reunión convocada por ANAMUT. Sinceramente, es muy grato estar aquí y compartir una experiencia que ya lleva 18 años en una unidad que se llama Museo Electoral y de la Democracia, que se creó el año 2005 cuando presidía el Jurado Nacional de Elecciones el doctor Enrique Javier Mendoza Ramírez. Ahora les expreso un cordial saludo del doctor Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y de la doctora Milagros Suito Acuña, directora nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana. Este museo, que fue el primero en su género a nivel mundial, se creó el año 2005, el 31 de diciembre, sobre la base previa de una investigación sobre la historia de la democracia. De manera que cuando nació el Museo Electoral y de la Democracia, no había un solo bien cultural que fuese parte del material expositivo con el que se iba a compartir con los visitantes que en ese momento eran generalmente presenciales y que ahora, más allá de los visitantes presenciales, tenemos un gran universo de museonautas que gracias a las nuevas tecnologías de la información acceden a las salas virtuales, no solo de nuestro museo, sino de cualquier museo, de cualquier sala de exposiciones, galerías que sean de su interés. Este museo, creado en 2005, fue replicado en 2007 por el Tribunal Electoral de Paraguay, luego lo harían desde Argentina, Ecuador, México, Panamá, Colombia, Guatemala, El Salvador y otros países, lo que permitió que se conforme la Red Internacional de Museos de la Democracia. El museo comenzó como un museo puertas abiertas, es decir, saliendo, yendo a diferentes espacios, instituciones educativas, galerías culturales, al interior de la República, a Tumbes, a Trujillo, a Cusco, a Arequipa, a otros lugares, a Piura, Cajamarca, a Iquitos, porque no había una sala de exposiciones propia dentro del Museo Electoral, dentro del Jurado Nacional de Elecciones, de manera que esa experiencia del Museo Puertas Abiertas nos dio un lugar especial, mientras al mismo tiempo se promovía la recuperación del patrimonio cultural
de diferentes maneras, porque como les señalé, el museo comenzó con 0 bienes culturales. Y la primera gran tarea, indudablemente asociada a la investigación, se complementó con el acopio de bienes culturales por donación, por transferencia, por canje y por compra, utilizando diferentes mecanismos porque había necesidad de mostrar al público, de sensibilizar a los futuros ciudadanos y a las futuras ciudadanas, tanto como a los ciudadanos y a los ciudadanos, sensibilizarlos en el conocimiento de su pasado democrático y en la valoración del patrimonio cultural asociado con la práctica de la democracia en el Perú, que comienza el año 1809. Es decir, que un poco antes del bicentenario de la independencia en el Perú, por lo menos a nivel académico, se recordó que los peruanos comenzaron con una experiencia democrática después de la invasión de Napoleón Bonaparte a España, que al no conformarse los españoles con esta situación, convocaron, con el antecedente que tenían de la Edad Media y de la Edad Moderna, convocaron a unas juntas generales para decidir qué se hacía después que los franceses estaban ocupando la península ibérica. Pero como se advirtió que los americanos tenían ya bastante desarrollado el espíritu de la independencia como una medida estratégica para conservar la fidelidad hacia la corona de Castilla, se propuso elecciones en los virreinatos, en las capitanías generales y en todos los dominios hispanos, para que haya un representante de cada espacio y juntos decidir qué hacer. ¿Y eso por qué lo conocemos? Indudablemente porque con lo que empezamos era con el guión que muy pocas veces se menciona. Siempre escuchamos hablar del guión museológico y del guión museográfico, pero nos olvidamos que previamente, como lo dijo el doctor Castrillón, y lo reiteró y me agradó mucho cuando lo repitió frente a los que no sabían, antes que el guión museológico y el guión museográfico, está el guión científico. Y decimos un guión científico porque hay necesidad de conocer aquello que es la naturaleza, lo que le da nombre al museo. En este caso, si el museo se llama Museo Electoral y de la Democracia, lo primero que tenía que hacerse es investigar sobre esto que le da nombre, que le da sentido. Porque si no conocíamos todo el protagonismo de la democracia, desde que se presentó la oportunidad de delegar poder a las autoridades, por lo menos a las autoridades municipales, iba a ser difícil hacer un guión museológico, ¿no?, del aire, y menos un guión museográfico si no se contaba con bienes culturales que de alguna manera permitieran sensibilizar a los visitantes a través de esos bienes culturales que son verdaderos documentos que han ido registrando paulatinamente la historia de la democracia. A nombre del Jurado Nacional de Elecciones, realmente muchas gracias por esta invitación para dar sentido a esto que se ha titulado, por invitación de ANAMUD, Museo Electoral y de la Democracia, Museología e Historia, que es lo que vamos a compartir ahora, como les dije, a partir de una experiencia que ya tiene un recorrido de 18 años. O sea, que hemos venido trabajando desde el comienzo con un equipo que ha ido variando en su conformación, pero que al fin le ha dado sostenibilidad a esta unidad que en su momento
hizo que el Instituto Nacional de Cultura, antes de ser Ministerio de Cultura, dijera que el Jurado Nacional de Elecciones se había convertido en el paradigma de la recuperación del patrimonio cultural, indudablemente el patrimonio cultural asociado a la historia de la democracia. Entonces, mi participación se titula Museo Electoral y de la Democracia, Museología e Historia. Yo les debo mencionar, aunque ya creo que Mauricio Gibson, el presentador, les hizo saber que hice yo el diplomado en museología 3 semestres a continuos y de mucha exigencia en la Universidad Católica, y previamente había hecho cursos semestrales de museología en la Universidad Nacional de Córdoba y con la Casa de España, ¿no? Lo que me permitió en su momento conocer y saber el trabajo que estaba haciendo y luego entender el uso pedagógico de los museos con esta diplomatura que obtuve en la Pontificia Universidad Católica. Quizá una gran parte de los que están conectados en este momento saben que cuando presentamos una exposición, yo prefiero utilizar la palabra exposición antes que exhibición, porque la exhibición tiene más un sentido económico. Es como si lo vinculásemos con las ventas. En cambio, la exposición tiene un sentido educativo. A través de la exposición de los bienes culturales, procuramos educar con deleite, de manera atractiva, atrapar al visitante para que se introduzca en lo que se le quiere mostrar. Y en el caso nuestro, lo que procuramos es hacer, no, Mauricio tiene experiencia en esto porque ha trabajado con nosotros, procuramos hacer un viaje imaginario por el camino de la democracia. Ustedes están viendo ahí una fotografía que es la imagen ícono del Museo del Jurado Nacional de Elecciones. Esa fotografía tomada el año 1908, cuando se elige por primera vez presidente constitucional de la República a don Augusto Bernardino Leguía y Salcedo, nos está transmitiendo un mensaje. Y no supiésemos el mensaje si no hubiésemos partido del guión científico, de la investigación. Porque haciendo un análisis de la imagen que tenemos ahí, o sea, las caricaturas, las fotografías, los dibujos, dentro de la historia son fuentes artísticas. Y esta fuente que tenemos ahí, ¿no?, nos está, primero, mostrando que la voluntad de los votantes se hacía a la vista de todos los que estaban en la mesa. O sea, no había una cámara secreta como la que ingresamos ahora y nadie se entera por quién hemos votado, ¿no? Ahí el voto se firmaba. Quedaba una papeleta firmada por el votante y una papeleta firmada por el presidente de la mesa que se entregaba al elector. No había mujeres. La ciudadanía, esa historia indecible, esa historia controvertida, también se puede extraer mirando esta fotografía, ¿no?, cuyo análisis nos hace entender que se generaron luego una serie de cambios, ¿no? Se ha generado una serie de cambios que vienen no a trastocar, sino a mejorar las prácticas ciudadanas, cuando en 1931 se crea un organismo de carácter permanente que existe hasta hoy, ya con no más de 90 años, con 92 años. Y como estamos viendo en la siguiente imagen, ¿no?, después de esas elecciones que les mencioné de 1809, hay una convocatoria en 1810, donde ya los representantes de las Américas y de Filipinas y de la misma España, lo que hacen es dar una constitución
cuyo producto, no promulgado y jurado en marzo de 1812, nos convierte de súbditos en ciudadanos, o sea, de ser una casi propiedad de la corona de Castilla en personas libres para tomar decisiones y elegir a nuestras autoridades municipales. Se promulga esa constitución y hay una igualdad porque los españoles peninsulares, igual que los americanos, también tienen la ciudadanía española. Y por eso es que con esta constitución ya pueden votar los indios, los mestizos, los negros libertos, los blancos y los analfabetos, ¿no? Los analfabetos están votando desde ese momento y es la República la que les quita ese derecho. O sea, algo controvertido, inentendible. ¿Cómo es posible que si se lucha por un mundo de igualdad, de repente los nuevos conductores de los destinos de una sociedad, ¿no?, coacten los derechos de aquellos por los que se había luchado? Luego, en la siguiente imagen, pues ahí estamos viendo otro momento interesante dentro de la historia de la democracia. Ustedes lo conocen, la proclama del 28 de julio de 1821, cuando el general San Martín, respetuoso de la voluntad popular, proclama la independencia, porque ya muchos pueblos del interior habían declarado la independencia. La declaración la hacen las municipalidades, es un acto jurídico, ¿no? La corporación local toma una decisión por todos aquellos que representan, en este caso a la población. Y luego se elige un día para la proclamación, que es un día de fiesta, cadenetas, músicas, verbenas, comparsas, iluminación en las noches. Y el 28 de julio el general San Martín, respetuoso de la decisión que habían tomado los peruanos, proclama la independencia nacional. Y respetuoso de esa voluntad y de la realidad en la que estaba instalado, proclama en castellano y en quechua, un poco quizá emulando lo que se hizo en su patria, porque allá cuando el Congreso de Tucumán declaró la independencia, ahí en el Congreso de Tucumán lo hizo en castellano, guaraní, aymara y quechua. La independencia se declara ahí y luego se proclama en Buenos Aires, ¿no?, en septiembre, 2 meses después. Lo que nos interesa es mostrar estos hitos, algunos de los hitos relacionados con la democracia, que son producto, como les dije, del guión científico. Es lo primero que se tiene que tener en cuenta en un museo. Si no hay un guión científico, no se puede elaborar la línea de tiempo que está dentro del guión museológico. Otro hito, ¿no?, que podemos mostrar ahí es el siguiente, es la convocatoria, ¿no? El general San Martín, respetuoso de la voluntad de los peruanos, en diciembre del año 21 convoca al primer Congreso Constituyente, en el que inicialmente iban a participar representantes de todo el Perú libre, porque el sur estaba ocupado por los realistas. Entonces, ¿cómo iban a elegir representantes para el Congreso? En Arequipa, en Moquegua, en Tacna, Cusco, Puno, Huancavelica, Ayacucho, era imposible, en Apurímac. En un acto así que hace más y tan trascendente al general San Martín, decide que los naturales de esos espacios residentes en Lima elijan a quienes los van a representar. Y así el Congreso, por eso, es una representación nacional, ¿no? Una representación nacional, o sea, es la voluntad de todos los peruanos la que tiene que decidir por la primera constitución republicana y la que tiene que decidir por la forma de gobierno, porque había 2 propuestas,
una de monarquía constitucional, que era la más adecuada para ese momento, y la otra, la republicana, que fue la que se eligió, pero que significó una lucha interna de 50 años cuando los militares se disputaban el poder, olvidándose de los civiles, ¿no? Un poco no reconociendo capacidad en los civiles para administrar al Estado. En 1823, como estamos viendo en la siguiente diapositiva, se promulga la primera constitución del Estado, donde, si seguimos la línea de la historia de la democracia, hay, como existe ahora, un Congreso unicameral, y desde ya se implanta el voto directo y secreto. No era público, como luego lo vimos cuando trataba de mostrar esa imagen ícono del Museo del Jurado Nacional de Elecciones, sino que en esta Constitución, ¿no?, queda claro que el voto es directo, ¿no?, y secreto, y no indirecto como fue después, que es así como se mantiene en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero de ahí vamos a dar un salto hasta 1850. ¿Por qué? Porque ahí, después de haber estado siendo elegidos por el Congreso de la República, ¿no?, por estar siendo elegidos por el Congreso de la República únicamente, ahora ya hay una transmisión democrática de un presidente constitucional elegido por el Congreso. Se elige constitucionalmente a un militar, que fue el general José Rufino Echenique, un personaje quizá del que conocemos el nombre, pero del que en muchos pueblos se han olvidado de su existencia. Por ejemplo, en un lugar que se llama Querecotillo, al norte del Perú, en Piura, en jurisdicción de la provincia de Sullana, ni siquiera conocen el nombre de ese personaje, que fue el que dio un decreto para que los querecotillanos fueran propietarios de las tierras donde estaban levantadas sus casas, frente a las pretensiones del terrateniente que quería derribar. Pero lo que nos interesa aquí es que la primera transmisión democrática en el Perú se da en 1850. O sea, no de un golpe de Estado a un gobierno legítimo, sino de un gobierno democrático a otro, ¿no?, así de modo constitucional. Ese año, en 1850, como estamos viendo ahí, ¿no?, ahí vemos que de parte del presidente Ramón Castilla, al ver esa falta de civismo, de educación cívica que había denunciado ya Francisco Javier de Luna Pizarro en un discurso de 1834, ya Ramón Castilla lo que hace es preocuparse intensamente por la educación cívica ciudadana, y se publica el Diccionario para el Pueblo y la Cartilla del Pueblo sobre Principios Democráticos, y finalmente el Catecismo Patriótico. O sea, con la intención de formar ciudadanos en el sentido de ciudadanos responsables, que no voten por la presión, por el temor, por el miedo o por la paga que hacían, los que ofrecían los capitulares de que manejaban los procesos electorales, ¿no? Entonces, eso es parte de la historia electoral de nuestro país. Hasta que llegamos a 1931, o sea, estamos tratando de dar unos saltos nada más, porque lo que nos interesa quizás es conocer más el guión museológico y el guión museográfico, ¿no? Damos ese salto porque les dije que cuando se crea el máximo organismo electoral, que en este caso es el Jurado Nacional de Elecciones, ya nace este organismo como garante de la voluntad popular, garante de la voluntad popular. Y aquí el voto empieza a ser secreto. Ya nadie se entera por quién depositó su confianza el votante. Ya no hay represalias, ¿no?, porque me pueden haber presionado que vote por ese candidato, y bueno, los hice creer que sí, pero finalmente voto por el que yo confío. Entonces, ahí hay una serie de cambios, no solo que el voto es secreto, que hay una garantía de la voluntad popular, la edad se establece para votar en 21 años porque se comenzó con 25 años,
pero seguían votando solamente los varones que sabían leer y escribir. Las mujeres permanecían olvidadas. Por eso señalábamos que es parte de esa historia indecible, controvertida, que es una de las sombras de la democracia, porque la lucha por la igualdad nos lleva a pensar en que todos nacemos con los mismos derechos. Por eso, para que haya una práctica democrática realmente como tal, se requiere de la internalización de valores como la igualdad, que es el primero, la libertad, el respeto, la tolerancia, la inclusión y otros valores, ¿no?, que los adultos, los ya ciudadanos, tenemos la misión y hasta la obligación, ¿no?, de transmitir a los futuros ciudadanos y futuras ciudadanas para que cuando les toque votar emitan un voto responsable, es decir, un voto informado, un voto comparado, un voto consciente que lo lleve a elegir la mejor opción y no pensar después en las revocatorias u otras medidas. En 1936 continúa la lucha por la educación cívica, ¿no? Y se multiplica esa lucha por la defensa de la ciudadanía femenina que había comenzado en el siglo pasado y contradictoriamente la comenzó un hombre, don Celso Bambarén Ramírez, ancachino de raíces piuranas por el lado materno, pero él era ancachino médico que fue rector de la Universidad de San Marcos y fue el primero que promueve la igualdad ciudadana para varones y para mujeres. Indudablemente que hubo muchas reacciones de muchos varones que no admitían a las mujeres en el consenso de la toma de decisiones. La iglesia reacciona tremendamente con fuerza y muchas mujeres que no admitían el rol al que se les invitaba también reaccionan en contra de esta propuesta de Celso Bambarén Ramírez y un poco más y lo excomulgan. Lo cierto es que Celso Bambarén Ramírez abogaba por la igualdad ciudadana de la mujer y por la libertad de culto, que no solamente fuese oficial el culto cristiano católico, sino los otros cultos. Entonces es un personaje desconocido para la gran mayoría, pero que está dentro de la historia de la democracia y sobre todo en el capítulo de la historia de la lucha por la mujer. ¿Cómo sabemos eso? Por el guión científico en el que estoy reiterando, ¿no? La investigación previa. En 1939 se convoca un plebiscito de reforma constitucional. El Jurado Nacional de Elecciones sigue organizando, así como lo había hecho en 1931 y en 1936, y sigue posicionándose dentro de la población, hasta que llegamos a 1955, ¿no? Y ahí la mujer logra ella el voto, la ciudadanía. Nadie le regala el voto. A veces leemos que el presidente Odría le dio el voto a la mujer. No le dio nada. La mujer sola, como consecuencia de la lucha empecinada que tenía con figuras como Soy Aurora Cáceres, Florinda Mato de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera, Angélica Palma, Elvira García y García, Adela Montesinos, ¿no? María Jesús Alvarado y otras mujeres así luchadoras de su tiempo que tuvieron comités en el interior del país, presionaron y con ayuda de algunos varones, ¿no?, al gobierno no le quedó más salida que promulgar esa ley del 7 de septiembre de 1955, reconociendo la igualdad ciudadana. O sea, eso significó una modificación completa del mapa electoral peruano, porque aumentó el número de votantes. Pero de manera inteligente, las mujeres habían estado luchando por la ciudadanía y por la educación, la instrucción de las mujeres, porque sabían que de poco iba a servir esta ley y solo se consideraba a las mujeres letradas. Y así fue. Pero ya en ese interín ya muchas mujeres habían aprendido a leer y a escribir.
De manera que por eso decimos que el mapa electoral se modifica completamente con la participación femenina. Y las mujeres votan, y en 1956 son elegidas 9, 8 como diputadas y 1 como senadora. La que estamos viendo ahí en la imagen es una piurana, Carlota Ramos de Santolaya, y a su costado hemos identificado a la señora Hortensia Seminario Gallo, ¿no? Entonces, así estaban las elecciones, ¿no? Hasta que llegamos a 1962 y estamos frente al primer proceso electoral competitivo en nuestra patria, porque antes se había privado a las organizaciones que se les acusaba de internacionales, de comunistas. O sea, al Partido Comunista se le impedía participar y al Partido Aprista. El Partido Aprista había participado en 1931 y de ahí no vuelve a participar sino hasta 1962 porque lo proscribieron. Bueno, se intensifica la lucha, o perdón, el trabajo por la ciudadanía, y ahí tenemos pues una serie de detalles que nos permiten ir conociendo poco a poco, y este año hay una interrupción del gobierno constitucional, hay un golpe de Estado militar que se apodera del poder y gobierna hasta 1963, año en que se convoca a elecciones, resulta elegido Fernando Belaúnde Terry, al que le dan un golpe de Estado, volviéndose a interrumpir la democracia. O sea, la historia de la democracia, ahí estamos viendo en 1968, está llena de luces y de sombras. Pero por más sombras que hayan surgido, la democracia no se ha tambaleado, no se ha diluido, sigue presente de manera permanente y sólida, ¿no? Por eso es que todos tenemos ese compromiso de mantener nuestra fidelidad en el orden democrático. El año 78 se convoca para una asamblea constituyente que da una constitución en el año 79 y que la mencionamos aquí. De entre todas las constituciones nos hemos salteado de la del 1812, de la de 1823 hasta la de 1979, porque aquí es cuando se reconoce el voto para los iletrados, analfabetos, como se les decía en ese momento, y el voto de los peruanos en el exterior. O sea, aparte de todos los logros que tiene esta Carta Constitucional, esta Carta Magna, esta Constitución, es de destacar esto y que se consagra también la mayoría de edad a los 18 años. Ya era una medida que se había tomado en los últimos años de gobierno de Francisco Morales Bermúdez Cerruti, pero luego ya el Congreso lo retoma y se establece que la mayoría de edad es a los 18 años y que tienen que votar los analfabetos. Y al año siguiente, en 1980, ya empieza ese desborde ciudadano, porque como estamos viendo ahí, votan los analfabetos. Votan los ciegos también. O sea que ya la participación ciudadana es más activa, es más numerosa, ¿no? Ya se empieza a eliminar las discriminaciones, las exclusiones, empezamos a pensar que el primer valor de la democracia es la igualdad. Bueno, estamos viendo la imagen de uno de los presidentes que sufrió un atentado, ¿no? Ahí en 1980 presidió el Jurado Nacional de Elecciones, y luego vemos una medida que se toma en el año 2005 y se practica en el 2006, cuando ya se establece que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tenían participación ciudadana y podían elegir, ¿no?, participar en las elecciones, eligiendo a quienes consideraban que podían ser gobernantes distritales, provinciales, regionales y nacionales. O sea, una serie de cambios que nos dicen que la democracia ha ido avanzando para bien. Porque si no hay participación de la mayoría, las tomas de decisiones, bueno, no son tan democráticas, ¿verdad? Y olvidaba decirle, un detalle cuando hemos estado mencionando democracia, y ahora estamos
En la siguiente imagen estamos viendo el guión científico, ¿no? Pero ya que aquí está la pauta, y cuando hablamos de democracia siempre nos han dicho que la cuna de la democracia es Grecia. Pero como la ciencia no reconoce barreras, se sigue investigando sobre lo ya conocido y en los últimos tiempos se ha descubierto, o sea, se ha conocido que en la India también había prácticas de la democracia en algunas regiones, tanto como lo hacían en Grecia, sin conocerse, sin tener contacto con los griegos, también tenían esas mismas prácticas. O sea que no ha sido algo exclusivo de los griegos el someter a un proceso la delegación de poder a las autoridades. Entonces, cuando se hace este guión científico, ¿no? Ya lo dije al comienzo, tenemos que investigar sobre la naturaleza del museo. Si estamos haciendo, por ejemplo, el museo de Moquegua o el museo de Sullana, ¿no? O el museo de cualquier sitio, ¿sobre qué se tiene que investigar? Indudablemente, sobre los procesos trascendentes, individuales y sociales protagonizados en ese espacio, ¿no? En el que está el museo y al que se le da el nombre. Lo que si decimos Museo de Sullana, pues la investigación reza, ¿no? Se fortalece con el conocimiento del pasado trascendente de ese espacio, o si es de Chachapoyas, o si es del Cusco, o de donde sea. Porque la investigación, el guión científico es esto, investigar permanentemente. Y en el Museo del Jurado Nacional de Elecciones, la investigación es la primera tarea. Ahí, cuando se refirieron a mi hoja de vida, se señaló que yo soy articulista permanente, porque cada día publico un artículo en alguno de los diarios que ahí se mencionó. Diarios y revistas en los que, pues, siempre un poco de contacto y todo lo investigado va volcándose en estos artículos que permiten un poco llegar a los lectores transmitiéndole esta historia de la democracia que busca sensibilizarles en su conocimiento para que aprendan que hay luces y sombras, pero que más pueden las sombras que la luz. Entonces, en este guión científico, pues, está la historia de la democracia y los resultados de la investigación son los que van a permitir que se haga el guión museológico, ¿no? Porque vamos a hacer una selección de la información de acuerdo a cómo nos hemos propuesto, ¿no? Y ustedes, lo que tienen que ver con el trabajo con lo museístico, saben cuando, si estoy diciendo guión museológico, saben que me estoy refiriendo, ¿no? A los conceptos e ideas de los que parte una exposición. O sea, si yo, ¿qué quiero mostrar aquí? ¿No? ¿Qué quiero mostrar en las salas de exposiciones del Museo Electoral y de la Democracia? Quiero mostrarle a los que acceden a las salas de manera presencial o como museonautas, lo que es la democracia, lo que son las luces y hacerles entender que las sombras no hacen perecer la democracia cuando hay propósitos, cuando hay voluntades, ¿no? Porque si no hago un buen guión museológico, ¿cómo hago el guión museográfico? Si el guión museológico es la base para la elaboración de ese guión museográfico, ¿no? Que me va a permitir presentar los bienes culturales siguiendo un orden cronológico o el orden temático que he establecido. Entonces, y además, este guión museológico se convierte en la guía para las actividades educativas que realiza el museo. Actividades educativas como talleres, conferencias, charlas, ¿no? Esos guiados especiales que se dan en las salas de exposiciones. Si no tengo el guión científico, si no tengo el guión museológico, pues luego el discurso va a ser aburrido. Y la gente, lejos de volver y de motivar a otras personas para que accedan a las salas de exposiciones, les van a decir que no vayan, ¿no? Entonces, por esa razón, cuando reiteramos siempre hacer Mauricio tiene experiencia en esto,
ha hecho guiones museológicos de las salas virtuales que tenemos en el museo. Por eso es que los museonautas ingresan pues con deleite. Ahí tenemos ahora una imagen de la entrada a la sala principal de exposiciones, que ahora ha sido ampliada, es el triple. Desde el mes de junio, de este mes que está acabando, se ha reabierto un espacio que está, porque no estaba asignado para el Museo Electoral, pero se ha ampliado el guión museológico, ¿no? O sea, porque a partir del guión museológico, el museógrafo un poco ya se forma, ¿no? La idea de cómo va a adecuar los bienes culturales para su exposición, ¿no? Como lo hicimos en el Jurado Nacional de Elecciones del año 2008, cuando se inauguró la primera sala de exposiciones, porque la que hoy día ofrecemos al público es del año siguiente, del año 2009. Y volvemos a la pregunta, ¿cómo hacer un guión museológico? Ahí sabemos pues que después del guión científico, ¿no? ¿Qué hacemos? Elaboramos un cuadro general, así, con diferentes componentes, como estamos señalando ahí. Ahí tienen otro ángulo, las salas de exposiciones del Museo Electoral y de la Democracia, y entonces, lo que nos dio el guión científico nos permite ordenarlo todo por temas y subtemas, ¿no? Con esos contenidos temáticos, determinar el material expositivo y los apoyos que van a complementar todo esto, porque hay textos, hay fotografías, hay cédulas, bueno, grabaciones sonoras, videos, porque es como dice la Real Academia que tenemos que decir nosotros, videos, no vídeos, vídeos es en España, Amazonia es por allá, entre nosotros es Amazonía, ¿no? Entonces, videos y todos los instrumentos didácticos que amplían la información, porque si tenemos una línea de tiempo ahí que va señalando los hitos importantes de la democracia y los complementamos con audiovisuales, eso hace más atractivo, más placentera la estancia del visitante dentro del museo. Por eso, reiteramos, ¿no?, que hacer un guión museológico es un trabajo que compromete a veces no solo al museólogo, al museógrafo, al historiador, sino que se requiere de un equipo multidisciplinario, porque también tiene que intervenir un comunicador social que nos va a ayudar en mejorar, ¿no?, las habilidades para transmitir el mensaje que queremos dar a los que llegan hasta las salas de exposición, ¿no? Bueno, y en el siguiente estamos viendo de nuevo la ampliación de lo que ya estábamos conociendo, ¿no? Los temas que hemos elegido, ¿no?, los que aborda la exposición, y generalmente va distinguida con un título que se puede dividir en subtemas, ¿no es cierto? Y ahí, pues, los contenidos, ¿no?, que consideran, pues, en estos contenidos la investigación previa, ¿no? Ahí es donde sale a la luz el guión científico. Y bueno, y lo demás que están ustedes con toda seguridad viendo, ya lo que dice los apoyos comunicacionales, la prefiguración museográfica, la colección. Por ejemplo, en el caso nuestro tenemos una colección que va más allá de las 10.000 unidades, siendo las más numerosas las fotografías, porque es la fototeca, la más grande y es la más completa de Latinoamérica, en el sentido de la antigüedad, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta lo que va del XXI. El Congreso de la República tiene casi 300.000 unidades, pero son desde la segunda mitad del siglo XX hasta el presente. Fotografías que se toman por doquier y con mucha facilidad, ¿no? Bueno, reiteramos que el guión museológico, como estamos leyéndolo ahí, es una herramienta para la seducción al público. Miren ustedes ahí los niños entusiasmados, ¿no?, con todas las estrategias que utilizamos para mantenerlos cautivos y que se interesen en el conocimiento de la historia de la democracia, porque queremos sensibilizar a los futuros ciudadanos para que voten de manera responsable. Porque ahí, mientras hacemos el discurso narrativo, ¿no?, que no solamente aparecen las ideas,
sino que transmitimos los valores, vemos la estrategia de la manera más sutil, dependiendo de la edad de los visitantes. Ayer me tocó recibir a una delegación de 71 alumnos de la UCIL, y el taller que les di, como son estudiantes del quinto ciclo de Ciencias de la Comunicación, el taller que les di fue Comunicaciones y Democracia en la Historia del Perú, empezando por el Mercurio peruano como difusor de la idea y el sentimiento de patria entre los peruanos. O sea, cómo los medios de comunicación han sido, han jugado un rol especial en cada momento coyuntural de la historia nacional. Porque si empiezo a hablar solamente de la democracia a estos estudiantes de Ciencias de la Comunicación, se van a aburrir. En cambio, comencé con el Mercurio peruano, con otros diarios patriotas, otros diarios realistas, con la Gaceta de Lima, luego la Gaceta del Perú Independiente, hasta seguir, ¿no?, buscando una relación entre medios de comunicación y el fortalecimiento de la democracia. Entonces, todo eso depende de las habilidades con las que se ha construido el guión museológico y se desarrollan estrategias dependiendo del tipo de público que se tenga al frente. Cuando me tocaba alumnos de Derecho, indudablemente la semana pasada que tuve una teleconferencia y guiado virtual con los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Agustín de Arequipa, el taller fue sobre Derecho y Democracia en la Historia del Perú. Y así, cuando vienen alumnos de Historia, las fuentes documentales en la historia de la democracia en el Perú. O sea, todo depende de lo que hagamos, ¿no? Como estamos viendo en la siguiente imagen, y lo que señalamos ahí es que con la exposición y con la explicación que damos, lo que hacemos es trasladar a los visitantes desde el tiempo real, ¿no?, en el que estamos inmersos ahorita, hasta el tiempo narrativo, hasta lo que queremos mostrar. Y ahí está lo que les dije, ¿no?, que tenemos que desarrollar estrategias, ¿no?, que no limiten el recorrido solamente a ver objetos, bienes culturales y textos, sino que tenemos que ver la forma lúdica, atractiva de mantener cautivo, ¿no?, al visitante presencial o al museonauta con los textos adicionales, ¿no?, de cada bien cultural que se está proyectando con la ayuda de las tecnologías de la información de este momento. Entonces, reiteramos en la siguiente diapositiva que el guión museológico nos va a permitir construir y compartir una idea a partir de una investigación previa, o sea, eso que renombramos y volvemos a decir es el guión científico. ¿Y por qué lo reitero? Porque la mayoría de los museos con los que estoy en contacto no tienen en cuenta el guión científico. Bueno, en parte porque ya son museos antiguos, ya han heredado una investigación, pero como les señalé, la investigación no reconoce barreras, ¿no? ¿Acaso no se sigue investigando sobre el corazón, sobre las enfermedades cardíacas, pese a todo lo ya conocido? ¿No se sigue investigando sobre el sistema planetario? Y esa investigación permite decir, después de haber afirmado que eran 9 planetas, ahora la ciencia nos demuestra que solamente son 8. O sea, no hay nada que se ha finalizado de conocer. Por lo tanto, ese guión científico debe seguir poniéndose en práctica en cada unidad que se llame museo, porque como dijo el doctor Castrillón, museo que no investiga no es museo, es solamente una sala de exposición. Y bueno, ese guión museológico, reiteramos, permite ubicar al visitante en el tiempo en el que ocurren los sucesos, ¿no?, y en el espacio en el que se protagonizaron. De manera que lo que tenemos que recordar siempre es que el guión museológico tiene una estructura narrativa y que al hablar, al exponer, al comunicarnos con los que están presentes, de manera presencial o virtual, tenemos que procurar que ese lenguaje comunicativo seduzca, que haga pensar, reflexionar, que la gente emita un juicio de lo que está conociendo, de lo que está escuchando, de lo que está aprendiendo, en este caso, de las lecciones de la democracia en el país en el que han nacido, ¿no? Por supuesto que el guión museológico se modifica, ¿no?, como estamos viendo en la siguiente imagen, ¿no? Se modifica, no es una cosa
como una camisa de fuerza. Hay modificaciones, ¿por qué razón? Porque la investigación continúa. Y la ciencia es autocorrectiva. Y se puede ampliar, modificar, ¿no? Todo lo ya conocido. Y ya lo nuevo, porque se va conociendo, se va articulando con lo que ya está presentado, ¿no? Por eso les reitero que esa ampliación del guión museológico es más eficiente cuando se trabaja con ese equipo multidisciplinario, ¿no? Por eso yo no dejo de lado siempre estar en contacto con los comunicadores sociales, con los arquitectos de interiores, porque cuando se hicieron estas salas de exposiciones, se convocó, en el caso del museo que yo dirijo, a especialistas en arquitectura de interiores. Si ustedes se han dado cuenta de las vitrinas y de las salas de exposición de este museo, es de un colorido vivo que atrapa y que recibiendo visitas y delegaciones constantemente, igual lo mantenemos como un quirófano limpio, ¿no? Porque de lo contrario, bueno, el disgusto del ojo también frena el retorno de los visitantes en otra ocasión, aunque se renueven las exposiciones temporales. Entonces, hay que recordar que narrar con detalles, pero de la manera más adecuada, ¿es cierto? Porque el discurso que elaboró el curador lo traduce el museógrafo, ¿es cierto? Y ahí está, pues, ya ese guión museográfico que con los bienes culturales hace atractivo todo este recorrido. Bueno, en las siguientes imágenes lo que vamos a ver es la experiencia de cómo fuimos elaborando el guión museológico, el guión museográfico, cómo íbamos clasificando los bienes culturales, a partir de los hechos históricos que habíamos seleccionado en el guión científico, no ubicando la fecha en la que habían ocurrido y si ya existía el Jurado Nacional de Elecciones, el rol que jugó o de qué organismo electoral había desde 1809 hacia adelante. Y así vamos viendo, pues, ¿no? En la siguiente imagen vamos viendo que esto, ¿no? Que siempre tratamos de poner en práctica hasta llegar a convertirnos en un momento en presidente de la red de museos del Centro Histórico de Lima y luego a presidir la red internacional de museos de la democracia, y que nos ha permitido lograr un posicionamiento porque el museo va al interior del país, no solamente se ha quedado en Lima, sino que constantemente ha salido y además brinda asesoramiento a otros museos, ¿no? Que han solicitado el apoyo del Museo del Jurado Nacional de Elecciones. A nombre del Jurado Nacional de Elecciones, les doy muchas gracias a ustedes y también a ANAMUD por esta invitación que me ha permitido compartir con los que están conectados estos tópicos, ¿no? De la historia de la democracia y la experiencia en la elaboración del guión museológico y del guión museográfico a partir del guión científico, que es lo que hasta ahora no descuidamos, sino que seguimos manejando con toda la fuerza que se pueda, porque una vez más les menciono al doctor Castrillón, que fue como una sentencia que dio a todos porque hizo como una encuesta. ¿Qué es lo último que investigaron? ¿Qué es lo que están investigando? Y entonces ahí dijo, museo que no investiga, ese es solamente una sala de exposiciones. Nuevamente, a ANAMUD y a ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Miguel Arturo, por siempre esta interesante exposición o cómo nos muestra lo que es la historia de la democracia, ¿no? Antes de pasar a la ronda de preguntas, yo quiero hacer las mías propias, ¿no? Ya como usted lo ha mencionado, eh, tenemos cierta experiencia ya trabajando juntos, viendo lo que es el Museo Electoral y aprendiendo mucho en el Museo Electoral, ¿no? Dos cosas importantes, ¿no? El museo es uno de los pocos museos que muestran la historia contemporánea del Perú, ¿no? Existe, por ejemplo, podemos hablar, y hemos hablado en nuestra reunión anterior, sobre el que si bien es cierto, son prácticamente 20 años lo que abarca la época de violencia en el Perú. Sin embargo, el Museo Electoral nos muestra
una parte mucho más amplia en un pequeño espacio, pero con un contenido muy rico sobre la historia contemporánea, ¿no? Y por otro lado, siempre cuando hemos trabajado juntos y en algunas itinerancias que hemos hecho, me preguntan o nos han preguntado cuál es la intención del Jurado Nacional de Elecciones en tener un museo como el que tenemos. Y muy poca gente sabe o a veces cree que el Jurado Nacional de Elecciones, pues, de cuando no hay elecciones no tiene que hacer. Sin embargo, tenemos, y el museo forma parte del área de Educación y Formación Cívica Ciudadana, que es un órgano de línea que constantemente está trabajando. Y en esa directiva de tener un voto informado, justamente se hace lo que usted nos ha mencionado, ¿no? Es mostrar las luces y las sombras de nuestra historia republicana y nuestra historia democrática. Y la pregunta que yo personalmente quisiera hacerle y que siempre me ha interesado y que a veces le cuesta contarnos un poco, yo creo que nuestros asociados y el público que nos sigue debe estar interesado, es si tiene alguna anécdota que nos pueda contar sobre esa ardua labor que usted ha tenido en la recuperación del patrimonio, ¿no? He escuchado anécdotas referidas a la familia Billingur, a la familia Leguía, que por ejemplo ustedes o el Museo Electoral de la Democracia expone el traje o un traje original del presidente Leguía, bandas presidenciales, ¿no? ¿Cómo ha consistido o qué anécdotas nos puede contar sobre esa recuperación del patrimonio de la cual usted ha formado parte? Y si, perdóneme antes de empezar, y si hay algunas preguntas que se van a generar por parte de todos los que están conectados, por favor, por el chat interno la pueden hacer o levantar la mano para que don Miguel Arturo nos pueda dar algún alcance. Lo dejo para que conteste la pregunta, don Miguel Arturo. Bueno, en realidad, sí, hay un buen número de experiencias en este trabajo del acopio de los bienes culturales que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Con la familia Billingur hubo un momento muy especial. Estaba yo, no conocía ninguna de las nietas del presidente Billingur. Me enteré de la existencia de ellas por un amigo que ha fallecido el mes pasado, Leopoldo Ramírez Ruiz. Era amigo de una de las nietas del presidente Billingur. Me contactó con ellas y cuando yo fui, estaba una, el, el nieto de una de las señoras Billingur entraba y salía de la habitación donde estábamos, de la sala, y tocaba los adornitos. Había Bavaria, y, bueno, y había cristal de leche, cristal de roca, todo tipo. Y llamaban a la empleada a cada instante: llévalo, sácalo, no lo dejes entrar, que esto, que aquello. Y entonces yo les dije que ustedes quieren que el niño no rompa. Pero claro, me dijeron: ¿usted sabe lo que cuestan esos adornos? Bueno, les dije: ustedes me hacen recordar a una tía mía que una vez estaba visitándola y el nieto de ella entraba y salía y también quería agarrar los adornitos. Y yo le dije: tía, ¿usted lo que quiere es que el chico no aprenda que no se debe romper? Por supuesto, me dijo. Entonces yo le dije: déjelo que rompa 3 o que rompa 4 adornos y el chico va a aprender y va a ver que no rompe nunca más. Y mi tía me contestó así, que vaya a aprender a tu casa y después me lo traes cuando ya sepa que no se debe romper. Entonces, eso rompió todo el hielo con las Billingur, ¿no? Rompió todo el hielo con las Billingur y de inmediato me dijeron: seminario, ¿usted qué cosa ha sido con doña Ernestina Seminario? Bueno, era prima de mi abuelo, ha sido mi madrina. Entonces, de la formalidad se pasó a la informalidad. Y cuando yo salí de la casa, salí con la banda presidencial, con unos recuerdos de plata que le habían dado diversas organizaciones al presidente Billingur, con la banda ministerial, con una banda que le había otorgado el gobierno de Venezuela y otros bienes culturales que ahora son parte de la colección del Jurado Nacional de Elecciones. Y al día siguiente que se inauguraba una exposición del jurado allá en Surco, llevé esos bienes culturales nuevos, los adecué, y cuando las Billingur llegaron y vieron lo que me habían dado, parte de lo que me habían dado en la vitrina, estaban ahí en la vitrina como estampilla en carta, ya, pegadas. A ustedes pegan una estampilla en una carta, no la pueden despegar nunca. Entonces, así estaban las Billingur, admiradas de ver, y yo les dije, ayer cuando he salido de su casa,
me he sentido un ladrón. Con todo lo que me han dado, he salido sintiéndome un ladrón. Y la respuesta de ella fue no. Nosotros teníamos encarcelado a mi abuelo y usted lo ha liberado. Hemos entendido que el Jurado Nacional de Elecciones, al lado de una función jurisdiccional asociada a los procesos electorales y de fiscalización, también tiene una función educativa. Y hoy día estamos tranquilas de esa liberación que usted ha hecho con mi abuelo, porque el museo va a mostrar siempre esto a los visitantes. Y así lo hacemos hasta hoy. Bueno, y otro momento emotivo fue cuando la señora Leguía, una hija del presidente Leguía, donó los trajes, las botas, los chalecos, cosas de metal, de papel del presidente Leguía, y cuando me los fue entregando, fue besando cada uno de esos bienes culturales. Era que se despedía de lo que había tenido durante mucho tiempo, desde los años 30 en su casa hasta el año 2006 que los donó. Los había tenido más de 70 años con ella, desde que era niña, y luego tomó esa decisión de desprenderse y los besó uno por uno. Tanto le impactó esa novedad al diario El Comercio que sacó media página describiendo, narrando la información que yo di con respecto a este donativo que recibió el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y como esas anécdotas, hay muchas anécdotas asociadas a personas y, bueno, y a momentos en los que se ha copiado ese patrimonio cultural que permite presentar con deleite la historia de la democracia de nuestro país. Gracias, don Miguel, por compartir esas anécdotas que siempre les había escuchado y que es bueno que el público las conozca. Ahora tenemos una pregunta de uno de nuestros participantes, Bruno Matías, nos pregunta lo siguiente, ¿no? Él dice, durante el primer civilismo y la república oligárquica o república aristocrática, ¿podían los indios letrados, esto es, no analfabetos, participar en el proceso electoral? En algunos momentos, pero solo en algunos momentos, se dio esa prerrogativa, pero de manera temporal, de manera circunstancial, no como una ley permanente para siempre, sino que obedeció a intereses políticos del momento. Si hay un momento, yo no recuerdo el año exactamente, pero fue en el siglo XIX, en que se permite el voto de los indígenas iletrados, pero algo muy, muy temporal, o sea que es una gota de agua dentro del mar de la democracia. Bueno, pues, Albert, creo que ya no hay ninguna otra pregunta más. Yo quiero agradecerle por asistir a nuestra invitación, ¿no? Siempre es un placer escucharlo en conversaciones que hemos tenido en el museo, fuera del museo y ahora pues mediante esta oportunidad que nos brinda la Asociación Nacional de Museólogos, ¿no? Por otro lado, quiero invitar a todos los que están conectados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos ya planificado una próxima conversación para el mes que viene, quizás en el marco ya de lo que es la pedagogía de museos, ¿no? Y reiterarle el agradecimiento pues a Miguel Arturo Seminario Ojeda. Bueno, antes de irnos, acá hay una repregunta de Bruno Matías, a ver si la podemos escuchar, a ver si se la leo antes de despedirnos. Dice, o sea que las leyes que le permitieron poder votar eran constantemente derogadas. Es decir, ¿el Congreso podía aprobar y anular estas leyes? Sí, era, no digo una cosa alarmante, pero en la ley se dice, se da esto para este proceso electoral. O sea, no había necesidad de anularla, porque solamente se contempla la temporalidad del efecto del acuerdo, nada más. Muy bien, espero, Bruno, que hayas encontrado alguna respuesta. Y si no, usted sabe, don Miguel Arturo, siempre son bienvenidos al espacio del museo y conversar con Miguel Arturo, e ir también a la biblioteca que tiene buen material y las mismas fuentes que tiene el museo y el archivo para poder conocer más sobre la historia de nuestra democracia. Y no solamente eso, yo siempre digo que también es un museo de historia republicana y contemporánea del Perú. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Los esperamos en nuestras próximas reuniones y ha sido un gusto estar conversando el día de hoy con Miguel Arturo junto a todos ustedes.
hasta una próxima oportunidad en la Asociación Nacional de Museólogos del Perú. Muchísimas gracias, Miguel Arturo. A ustedes, muchas gracias.